que es una tierra donde vas a ir y fluye leche y miel. Que no quiero nada de eso. Si tú no vienes conmigo. ¿Por qué quienes necesitan o quieren situaciones, lugares, cargos, posiciones, glorias, aplausos, en vez de su presencia? ¿Pero qué dices? No, yo digo que te voy a mandar al ángel, te voy a introducir en la tierra, pero yo no voy contigo. Entonces, si tú no vienes conmigo, no quiero nada de lo que me des. Porque es más importante tu presencia. No quiero nada, solo quiero tu presencia. Pero que te llevo al ángel, que no quiero al ángel. Pero que es la tierra que fluye leche y miel. ¿Y qué hago yo con el ángel, con la tierra, con la nube, con el maná, si tú no estás conmigo? A veces le damos con mucho respeto tan poco valor a su presencia que ponemos por encima de su presencia funciones, lugares, sitios, actitudes. Pero si tu presencia no viene conmigo, de nada sirve que yo pastoree, que yo predique, que yo cante, que yo haga, que yo diga, que yo disponga. De nada sirve si su presencia no está conmigo. ¡Corre, levántate, despierta, los filisteos contra ti! Y se levanta Sansón creyendo que estaba el Espíritu Santo con él, pero dice textualmente la Biblia, y el Espíritu de Dios, su presencia ya no estaba con él y él no lo sabía. Es que hay quienes están en lugares, en posiciones, en actitudes, en acciones, en momentos, pero no se dan cuenta que ni su presencia ya está con ellos. Que cojo las puertas de Gaza y me las pongo... Sí, pero escucha que ya se fue el Espíritu Santo de ti. Que Dios nos ayude a valorar su presencia. Para mí es lo más importante en la vida. En orden de prioridades, su presencia que me acompañe en todo cuanto uno emprenda. ¿Amén? Pero no es el mensaje de hoy. Era la puntada para poder entrar en el mensaje porque vamos a hablar de Moisés también. Seguimos con la serie temática que estamos hablando, que el domingo Dios nos cambió el culto, lo hizo a su forma y a su manera y no predicamos. Fue dirigido como Dios quiso. Y acuérdense que empecemos esta serie 8 montes, 8 pasos en la vida cristiana. Estuvimos hablando del monte Ararat, que era el nuevo comienzo, el nuevo inicio, que lo simbolizábamos a ese primer paso en la vida cristiana. Cuando uno recibe, sale de la esclavitud del pecado, es comprado por Cristo y empieza una nueva vida. Amén. Y la representación del arca, dentro del arca, dentro de Cristo. Y aplicándose la ley que había en el arca, que representa tipológicamente a Cristo, por lo tanto nos regimos por la ley de Cristo en nosotros, ya no por lo que nosotros queramos o digamos, sino por lo que Cristo dice en nosotros por medio de su palabra. Luego hablábamos del monte Horeb, que era el monte de la revelación y el llamado, donde Moisés recibió la revelación y el llamado. Él no nació con un llamado, él se encontró con el llamado. Pero para ese compromiso tuvo que descalzarse y en ese descalzar de las sandalias representábamos que hay algo íntimo nuestro que tenemos que dejar para poder, una vez que conocemos y que Dios se ha revelado a nosotros, una vez que hemos tenido el paso de recibirlo como Salvador y personal de nuestras vidas. Y entonces nos introduce en un llamado o nos encontramos con un llamado. Y cuando hablo de llamado no hablo solamente de ministrar, de ser predicador. No, es que cuando hablamos de llamado todos ponemos los ojos en los ministerios. No, llamado es el lugar que tú ocupas para darle la gloria al Señor. Eso es un llamado también con el que tú te encuentras en tu vida práctica de santificación progresiva. Por lo tanto, todos somos llamados a adorarle a Él. Es un llamado común para darle la gloria al Rey de Reyes. Amén. Y ahora veníamos con el tercer paso, que era el mensaje del domingo, que Dios no lo quiso el domingo y me lo ha enfocado para hoy, para la tarde del jueves. Aunque hace mucho calor, aunque hay gente que no ha venido aprovechando el día, y lo entiendo. Amén. Pero bueno, los que hemos venido es porque quizás hoy tenemos necesidad de su palabra. Más que otras cosas, tenemos necesidad de su palabra. El día tiene 7 días, solo tenemos 3 días de culto, 4 días quedan para el ocio. Por favor, esos 3 días venirme. Hay 4 para vuestro ocio, 3 para el Señor. Amén. Para el Señor dedicado en conjunto. Evidentemente entiendo que tu vida secular tienes comunión con Dios diaria.
No solamente tienes comunión 3 veces a la semana con el Señor. Pero bueno, yo hablo como congregación. Bien, y entramos en el tercer paso. Tercer monte, tercer paso. Y el tercer monte que yo he puesto en este mensaje es el monte Sinaí. Y el monte Sinaí es el lugar de la ley y el lugar del pacto. Dice Éxodo 19:20. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. ¿A dónde lo llamó Jehová a Moisés? ¿A dónde? ¿A la cumbre? Eso es lo más alto, ¿no? Más alto ya no se podría subir. Lo llamó a un lugar alto. Es que todo lo que es subir cuesta. Si desde la cumbre, desde abajo lo llama bajar, yo creo que hasta dando volteretas baja abajo. Es muy fácil bajar, pero lo que cuesta es subir. El Señor no te va a llamar a lo fácil. Todo lo que cuesta vale. Y Él lo llama desde la cumbre. Dice, sube, porque allí hay un lugar, es un monte específico, que nos va a hablar de la santidad de Dios. Porque el primer paso en el monte Ararat, cuando lo hemos recibido y hemos pasado de muerte a vida, y estamos en Cristo, que es representación del arca, donde se posa en Ararat, llegamos al monte Horeb, donde nos encontramos con su revelación y con el llamado en nuestras vidas. Y una vez que ya tenemos ese contexto, entonces entendemos que el tercer paso es subir, porque cuesta, al monte Sinaí, que representa la santidad de Dios. Representa que en el tercer paso, que ya tendríamos que estar todos los que estamos bautizados por las aguas, significa vivir en santidad. Significa que tenemos que vivir en santidad. Y vivir en santidad es vivir apartado para Él, dedicado para Él. Es decir, Dios es un Dios celoso por la Escritura, pero no con esos celos desmedidos, no, con unos celos de acorde al contexto idiomático de la Escritura, ajustada a que solo quiere la adoración para Él. Que Dios no te comparte con nadie. Dios no te comparte con nadie. Dios no quiere que hoy vengas al culto y cuando salgas vayas al mundo a jugar en el mundo. Dios no quiere eso. Dios no te quiere compartir con nadie. Dios te quiere para Él. Dice la Biblia que somos propiedad privada. Y la propiedad privada significa que nadie puede pasar. Tienen prohibido el paso a no ser que el dueño te invite a entrar. Por lo tanto, si usted es propiedad privada, yo digo y yo suelto con libertad, amén, de parte del Señor y de corazón a corazón, ¿por qué a veces permitimos en esa propiedad que somos privada para Dios que entre lo que no tiene que entrar? Digo yo, no encaja. Eso posiblemente es porque no hemos subido al tercer paso, al monte Sinaí, y no nos hemos encontrado, señores y señoras, con la santidad. Allí se manifestó, dice que la presencia del Señor estuvo acompañada de truenos, relámpagos y una nube muy espesa, demostrando su poder y su santidad. Porque una vez que nos hemos encaminado en la vida cristiana, el Señor es un Dios santo. Y la Biblia dice que sin santidad, el texto lo sabemos muy bien, pero ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? Porque aquí cuando hablas de ver, dentro del contexto idiomático de la palabra ver, no es ver con los ojos. No es que vayamos a vernos, bueno, con la santidad lo vemos cara a cara. No ese es el sentido. El sentido del texto significa tener comunión con Él. Sin santidad no puedes tener comunión con Él. ¿Por qué? Porque uno de los atributos de Dios dentro del ser intrínseco del ser trino es la santidad. Forma parte de su esencia. La santidad forma parte de su esencia. Y Él en su santidad está apartado de todo lo corrompido y todo lo pecado. Por lo tanto, cuando tú y yo, atención ahora, pongan oído espiritual, estamos en una posición de pecado, estamos con actitudes pecaminosas, evidentemente no podemos estar, repito, no podemos estar en la santidad de Dios, porque Dios no compatibiliza su santidad con situaciones de pecado. ¿Han entendido ahora? No se puede. Por eso Dios es un Dios celoso para contigo. Quiere que vivas apartado y dedicado para el Señor. No te comparte con los deseos de la carne. No te comparte con el mundo. No te comparte con las complicaciones del mundo. Por lo tanto, cuando Él te llama a subir al Sinaí, el tercer paso de tu vida cristiana es que te encuentres con la santidad.
La santidad no es otra cosa que apartarse para Él, que apartes tu pensar. Como hablábamos el otro día, que apartes tu pensar, que apartes tu hablar, que apartes tu mirar, que apartes tu sentir, que apartes tus actitudes. Y todo lo que tiene que ver, que puede afectar a romper esa relación de santidad entre Dios y tú y Él, porque Él es santo y en su presencia no habita el pecado. Se corrompió tu corazón a causa de tu hermosura. Se dictamina un juicio contra Lucero, el hijo de la mañana, querubín protector, que luego se convirtió en Satanás adversario. Se dictamina un juicio. Se corrompió tu corazón. Yo te tengo que echar del monte, del huerto del Edén. No voy a entrar en contexto, situado en el cielo, en ese lugar. Yo te tengo que echar fuera, porque yo no comparto contigo. Yo soy santo. Uno que tiene pecado no puede estar conmigo en mi misma presencia. Cuando tú vives una vida de desorden, cuando tú vives o tienes todavía picos, altiveces, sentimientos y desórdenes en tu corazón por consecuencia de deseos pecaminosos o sentimientos de pecado, permíteme con libertad decirte que así no puedes entrar en la presencia y recibir la presencia del Señor. Es imposible que vivas en esa presencia estando en esa condición. Cuando Saúl, por eso la introducción al mensaje, cuando Saúl pecó y su presencia ya no estaba con él, ¿cuáles fueron las consecuencias de marcharse su presencia? Que un espíritu le atormentaba, que vivía atormentado, porque los que no están en su presencia por consecuencias de pecado, por actitudes que guardan, por sentimientos que dicen, por palabras que expresan, por hechos que acontecen, atención, estas personas pueden vivir atormentadas, no por ningún demonio, pero sí por la situación, por lo que está uno viviendo por dentro y está en conflicto con la propia persona, porque no puede estar dentro de la presencia del Señor. Es imposible, es incompatible. Para eso tenemos que subir, y subir cuesta. Sube acá, y Moisés subió, pero cuando uno se iba subiendo dice, ¿por qué me ha mandado arriba? Pero ¿cómo me cuesta subir? ¿No ha podido bajar el Señor Todopoderoso y hablarme en el valle? Sí, podría haberlo hecho, pero eso es fácil. Por eso cuando el Señor le indica y le dice a Moisés, estando en condición todavía el pueblo esclavizado, le dice, vete y lleva el tabernáculo al desierto, y que a todo aquel que quiera venir a adorarme, que venga al desierto. Pero no es más fácil, Señor, le podría haber dicho Moisés, coger el lugar, el tabernáculo o el arca y llevarlo a un lugar más céntrico, al lado del Nilo, con las palmeras y con la sombra, para que todo el mundo venga. No, porque así van a venir los buenos, los malos, los limpios y los sucios. Pero si lo pongo lejos, aquel que realmente quiere venir a adorar va a sudar en el desierto, le va a costar ir, pero va a tener que dejar cosas para poder venir a adorarme. Por eso aquel que sube en el tercer paso al monte de Sinaí, uno tiene que desprenderse de actitudes, uno tiene que desprenderse de deseos. ¿Para qué? Para vivir en santidad, porque allí es donde se ve la gloria del Señor. En el tercer paso de tu vida cristiana, y son 8, imagínense si nos queda, el tercero es vivir en santidad. Porque cuando uno vive en santidad, entonces viene la ley, viene la conducta, viene el reglamento, porque allí se estableció la autoridad al darle los 10 mandamientos, el decálogo por antonomasia que rigen todas las leyes del mundo, los 10 mandamientos. La ley, en términos más de iglesia, la palabra del Señor. Y luego de la palabra del Señor, evidentemente, se requiere la necesidad de la obediencia a la palabra. Pero no va a haber obediencia a la palabra y no va a haber la palabra como estatuto de regla si no has subido al monte y vives en santidad. Porque si no vives en santidad no vas a recibir su palabra. Sí, vas a recibir cuando digan, eres un fenómeno, ¿qué camisa más bonita llevas hoy? La balbina arreglada, de verdad que hoy estás guapo. El piano, que bien le has tocado. No, hombre, que ha tocado el Marco, pero bueno, tú le has dicho cómo tenía que hacerlo. Es que cuando te dicen lo bueno, claro que lo escuchas. Y te gusta, y sonríes, y estás ahí al 100%. Pero a aquel que no vive en santidad no le gusta escuchar lo malo que hace.
Por eso no puede haber decálogo, no puede haber palabra, autoridad y delegarla en la persona si primero no entras en la santidad y te consagras, te apartas para Dios. Pero como primero nos apartamos para Dios, segundo viene la palabra y la conducta de la palabra y el reglamento de la palabra, y ya no es lo que yo quiera, es lo que Él diga. Ya no es como yo lo vea, es como Él lo vea. Ya no es como yo lo interprete, es la interpretación que viene del cielo. Y una vez que está la palabra puesta, entonces nosotros tenemos la necesidad de obedecerla. Y obedecemos su palabra. Y cuando obedecemos su palabra, las cosas cambian. ¿Sabes que obedecer su palabra nos lleva a la limpieza primero de nuestro corazón? Porque la palabra, entre muchos condicionantes o representaciones, representa el agua que limpia. Y cuando uno vive en santidad y se le aplica la conducta de la palabra y uno la obedece, el primer beneficiario de ello eres tú. Dios te limpia a ti, Dios te cambia a ti, Dios te bendice a ti. Y como ya estás limpio, como ya estás limpia, como ya estás bendecido, como ya estás bendecida, como ya estás cambiado, como ya estás cambiado, pues ahora podemos cambiar, bendecir, ayudar, decir y aconsejar. Pero mientras yo no entre el tercer paso en la santidad y aplique la palabra a mí y la obedezca yo, por muy pastor que yo sea, yo no puedo intentar arreglar al Quique si yo todavía no me he arreglado. No va a funcionar. Podrá tener un efecto de pega y podrá durarte, Quique, unos minutos a lo que dure el culto, a más lo que dure el culto. Pero mañana se rompe la pega que yo he puesto. ¿Por qué? Porque yo no estoy en condiciones de arreglarlo a él. Pero cuando yo me pongo a la palabra y la palabra, por la santidad, la separación, la palabra se aplica a mi conducta y yo intento vivir conforme a la palabra porque la obedezco, entonces yo puedo ser ejemplo para poder decirle a él cómo tiene que vivir la palabra. Pero yo no puedo decirle al Quique, tienes que andar así cuando él a mí me ve que estoy andando torcido. Porque yo no me he sometido a la palabra. No puedo. Yo tengo que enmudecer y primero intentar andar yo a la luz de la palabra. Por eso es tan beneficiario. Yo a veces pongo una comparación que la escuché también por aquí, se la escuché al hermano Toñito, que tocó ese punto, y a mí es uno de los puntos que más me gustan al principio del pastoreo. Y hay una comparación, yo os puedo preguntar con quién os desearíais compararos o quién desearíais ser. Y yo os propongo dos personajes, uno más eminente que otro. Uno, el que para mí en la Biblia fue el mejor sacerdote y juez de Israel, que fue Samuel, pero otro no tan conocido, llamado Obed-Edom. Y yo os presento a los dos. Si no conoces el contexto solo por oídas, te vas a quedar con el currículum de Samuel. Samuel, juez de Israel, profeta, sacerdote, unge a los reyes, el mejor de la historia, nadie tiene que redarguirlo. Él como persona, él nunca ha robado nada, él siempre se ha mantenido fiel. Sí, perfecto. ¿Vale? Perfecto. Pero cuando su casa no funcionaba, sus hijos ya no eran como su padre, viene el pueblo y dice, mira, ponnos un rey. Dile a Dios, queremos un rey. ¿Y por qué? Porque es que, mira, hemos visto las obras de tus hijos y tus hijos ya no son como tú. Un currículum espectacular. Pero su casa no seguía el ejemplo. O no fue Samuel ejemplo quizás para su casa. Dejo el quizás en el aire. Pero es que Obed-Edom no tenía currículum. Pero a Obed-Edom le llevaron, hablando con la introducción, la presencia a su casa, el arca. Estuvo 3 meses la presencia en la casa de Obed-Edom. Se acostumbró tanto Obed-Edom a la presencia de Dios que cuando se llevaron el arca de su casa, ¿sabes lo que hizo Obed-Edom? Cogió toda su casa y se fue a vivir cerca de la presencia del Señor. Y no solo eso, sino que él dijo, o que la Biblia cuenta, que los siguientes en generación que se encargaban en torno a la presencia eran los hijos de Obed-Edom. Obed-Edom no tenía un currículum especialidad, pero sabían lo que era vivir su presencia.
Y eso lo ejemplificó en obediencia a su casa y a sus hijos. Quiera Dios que esta casa, que es la casa de Dios y casa de todos, por favor, tómemelo de corazón a corazón. Tengamos la capacidad, no de vernos tanto nosotros, sino de vivir al amparo de su presencia y poder seguir los pasos del más grande. Poder seguir los pasos del más grande, que esta casa siga el ejemplo de vivir cerca de su presencia. Y cuando ya hemos andado en el tercer paso, el monte Sinaí, cuando sabemos lo que es la santidad, cuando nos hemos apartado, es que todos lo hacen, es que todos tienen este vocabulario, sí, pero tú no, apártate. Es que todos tienen este sentimiento, que lo hagan ellos, tú no lo hagas. Es que aquel hace aquello, que lo haga él, tú no. Tú estás en el tercer paso, estás en el monte Sinaí. Has entrado en la santificación, en la santidad. Has obedecido a su palabra. Se ha aplicado la ley de la palabra. Tú eres diferente. Marca una diferencia. De todos los valientes, que era la escuadra personal, era el auge, el escuadrón personal, la guardia personal del rey David, había uno que era Sama. De todos ellos se menciona la hazaña de Sama. Sama era uno de los valientes de David. Sama era el del campo de lentejas, ¿ustedes se acuerdan? Un campo de lentejas muy pequeñico, una heredad muy pequeña, no muy visible, no muy grande, pero que supo defender, porque era suya, era su heredad. Y era su heredad, era lo que le iba a dejar a sus hijos. Pero hay algo en Sama que me llama la atención. Después de coger la espada porque era tiempo de guerra e ir a recoger, igual que todo el pueblo salía a recoger, cuando venían los filisteos y sonaron los cuernos de guerra, el pueblo, el primer movimiento y sentimiento del pueblo fue huir por patas. El pueblo abandonó los campos y se marchó, porque se fueron por miedo. El miedo infundió en todo el pueblo. La corriente del mundo, la corriente del pueblo era huir, se marcharon. Pero hubo uno que nadó contra corriente. Su nombre fue Sama. Sama no siguió la corriente de los demás, él se quedó. A pesar de que podía morir, porque no era un superhombre. No venía el espíritu de Dios sobre él como Sansón. No, era un hombre como tú y como yo, guerrero, valiente, y que amaba lo que era suyo. Pero se mantuvo en el campo de lentejas, sacó su espada y dijo, bueno, si tengo que morir, muero, pero voy a luchar. A tal extremo luchó que se le quedó la espada pegada a la mano. ¿Amén? Un hombre que marcó y cambió la corriente. Después del tercer paso, entonces vamos al cuarto monte, cuarto paso. Como ya nos hemos santificado, hemos entendido, hemos entrado en esa dinámica de santidad, entonces podemos tener comunión con Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Habla de comunión, entonces la ley se aplica, la palabra de Dios se aplica a nosotros, la tenemos como conducta y entonces la obedecemos por consecuencia y nuestra vida cambia. Ahora sí, subimos ¿dónde? Al cuarto monte, el monte Nebo. Y el monte Nebo es el lugar de la visión y de la promesa. El monte Nebo es el cuarto paso en nuestra vida cristiana. De Deuteronomio 34:1. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente a Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra. ¿Qué acontece en el monte Nebo? En el monte Nebo lo que acontece es que el Señor le muestra la visión, la promesa de la tierra prometida. Vente, sube, observa. Todo lo que yo te he prometido abajo, te lo estoy mostrando arriba. No has entrado, ni va a entrar, pero no ha entrado el pueblo, pero tú ya la estás viendo. Hay una promesa. Porque el cuarto paso en nuestra vida cristiana es la visión de nuestro futuro en Él. Es lo que Él nos muestra sin haberlo vivido. ¿Cómo me puedo explicar yo? Él nos ha dicho que tenemos una patria en el cielo, que aquí todos somos peregrinos y extranjeros. No lo hemos vivido, pero nos lo está mostrando en nuestro presente. Nuestro cuarto paso con la palabra nos enseña nuestro futuro. Y nuestro futuro es estar con Cristo y con nuestros seres queridos en el reino de los cielos. Amén. Es el futuro que no estamos viviendo, pero que es un futuro que el Señor nos muestra. Es una promesa para aquellos que han pasado por el monte Ararat, que lo han recibido a Él, se han introducido en Cristo, que han pasado
por el segundo monte que hablábamos del compromiso y del llamado, el monte Horeb. Luego el monte, este tercero que hemos hablado, el monte Sinaí, hemos entrado en santificación, la palabra se aplica y entonces yo la obedezco y ahora sí el Señor te dice lo que va a haber para ti. Y para eso es el cuarto paso. ¿Para qué? Para que no desfallezcas. Porque te está diciendo el Señor, mira, sube acá. Van a pasar muchas cosas en tu vida. Vas a tener enfermedades. Vas a tener pérdidas familiares en esta tierra. Temporales, eso sí, pero aquí. Vas a pasar penurias. Vas a perder la razón. Te van a criticar. Te van a juzgar. Te van a hacer daño. Te van a hacer polvo. Todo eso te va a pasar aquí. Pero escúchame, para que no pierdas el aliento, yo te muestro lo que está preparado en el cielo para ti. No pierdas la esperanza. Aguanta un poco más. Mantente en integridad y en fidelidad, porque nos espera un cielo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y el monte Nebo es el monte de la confianza, el monte de las promesas. Nos lleva el Señor en el cuarto paso a que confiemos en lo que nos ha dicho. A que confíes. Pero no ves cómo tengo todo, pero no ves mi situación personal, pero no ves, sí, pero por algo ya es el cuarto paso, el monte Nebo, para que confíes en las promesas, que Dios no miente. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo que ha dicho lo va a cumplir. Y Él dijo en un momento determinado, así como me voy, así voy a venir a por vosotros. Amén. Y Él va a venir a por nosotros. Y creemos en la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Y Cristo va a venir en cualquier momento a por su iglesia. No hay señales que la precedan. La Biblia nos habla de la doctrina de la inminencia. Puede venir en cualquier momento. Por eso que el Señor te coja preparado. Que estés listo. Pero para estar listos, Mariano, ¿qué tenemos que hacer? Hay 3 pasos anteriores. Primero, el monte Ararat, estar en Cristo y aplicar la ley de Cristo en nosotros. Un nuevo comienzo. Déjate ya de lo pasado. El pasado, pasado está. El pasado quedó en el pasado. No traigas al presente el pasado, porque entonces tú no has pasado por el primer paso. Deja el pasado allá. Vive el presente. Nuevo comienzo en Cristo. Segundo, monte Horeb. Te encuentras con su revelación y te encuentras con el llamado de adorarle a Él. Tercero, monte Sinaí. Una vez que ya empiezas a adorarle y empiezas a tener comunión con Él, sabes lo que es estar en santidad, apartado para Él. Él es un Dios celoso. Él te quiere solo a ti. No te comparte con el mundo, por lo tanto, no te comportes como un mundano. Compórtate como un cristiano. Y entonces se aplica la palabra y la palabra crea en nosotros la necesidad de obedecerla. Y cuando ya vivimos en estos 3 primeros pasos, entonces sí, podemos mantenernos en confianza que aunque sufra en esta tierra, porque va a haber sufrimiento, unos más y otros menos, pero hay promesas que nos esperan en el cielo. No puedes agarrarte a una promesa si no has andado primero los 3 primeros pasos subiendo estos 3 primeros montes. Imposible. La promesa está, pero quizás en tu vida no se cumpla. Dios vendrá, pero quizás tú te quedarás. Dios tiene esto, pero quizás tú no lo recibirás, porque no has vivido el proceso en la etapa de tu vida cristiana. ¿Quieres irte con Cristo? Entonces apártate para Dios. ¿Quieres irte con Jesús? Aplica su palabra y obedécela. A veces su palabra implica perder yo de mis derechos. A veces la palabra implica que por muy cabezón que yo sea, tengo que ceder. A veces la palabra implica no cometer los errores que estoy viendo que cometen otros. Porque a veces tenemos un mal yo. Yo a veces tengo una mala actitud. Estoy viendo que el hermano Quique está cometiendo un error y critico ese error. Quique, ¿has visto, Mariano, lo que ha hecho el Quique? No tiene precio lo que hace el Quique. Palabra de honor que es para matarlo.
y mañana, yo que lo estoy criticando, también lo hago yo. Ayúdanos, Señor, a poder pasar por estos pasos cristianos. Vamos a dejar puntos suspensivos, darle un fuerte aplauso a Dios y seguimos el siguiente día.